Vamos a comenzar en 2 de Corintios, capítulo 5. Y esta predicación la titulé Nueva criatura es. Debemos de reflejar un antes y un después. Cuando estamos en el mundo somos viejas criaturas, corrompidas, mañosas, todas con una mente confusa, sin dirección, sin visión, sin sueños, sin anhelos. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Él nos renueva, Él nos rejuvenece, Él nos transforma. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y dice la palabra del Señor. Esto es lo que Pablo le estaba enviando a la iglesia de los Corintios. ¿Sí? Y esto es lo que dice: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. ¿Sí? Estamos obligados a hacer su voluntad. ¿Sí? Porque Él murió por nosotros. Y de igual manera nosotros debemos dejar hacer morir esta carne para ser imitadores de Jesús. Si nosotros no dejamos que esta carne muera, esta carne siempre va a estar contra el Espíritu. Siempre se va a oponer a tu alma. Y es una lucha de día a día, es de tu carne y de tu alma. Porque dice la palabra que el Espíritu está presto. O sea, si tú llenas a tu alma de su presencia, el Espíritu te va a estar llenando tu alma. ¿Sí? Pero si empiezas a llenar tu alma de carne, va a ser de pecado, y el día de mañana de enfermedad, de destrucción, y vas a estar en la tumba. No que no vamos a morir, sino que tenemos que cumplir un plan y un propósito aquí en este mundo. ¿Sí? Porque si nosotros no hablamos, dice su palabra, que Él va a hacer hablar las piedras. ¿Sí? Y nosotros tomamos el compromiso cuando lo recibimos y lo aceptamos como nuestro único y absoluto Salvador. ¿Para qué? Para que se cumpla su voluntad en cada uno de nosotros como iglesia. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros no tenemos voz ni voto. ¿Sí? O sea, si Él está en nosotros, Él va a tomar el control de nuestras vidas y vamos a hacer su voluntad. Aquí no se trata de que yo voy a hacer unas cosas de mi parte y otras se las voy a dejar que las haga Él. Si queremos vivir y caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. ¿Sí? Porque después van a venir los problemas, van a venir las aflicciones, pero nosotros somos los culpables y responsables. ¿Sí? Nuestro Señor es la solución a cada una de nuestras necesidades. Por lo tanto, nosotros tenemos que expresárselas para que Él las supla conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Dice el 15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Fíjese lo que nos está enseñando la palabra. Ya no debemos de vivir para sí, debemos de vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores, consagrados para hacer su voluntad y para caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros no hemos entendido el plan y el propósito por el cual Él nos ha llamado, Jesús no es el problema. El problema es que no nos han enseñado tal y como la palabra nos lo está indicando. ¿Sí? Y si no nos están enseñando a través de la palabra, todo lo demás es ideología del ser humano. ¿Sí? Y por consiguiente todos murieron, ¿verdad? O sea, todos tenemos que morir al pecado, mi amado. Si nacemos de Cristo, del Espíritu Santo, somos nueva criatura. No podemos decir que estamos a la mitad, no. El Espíritu Santo es pleno, es completo, nuestro Señor no lo da a medias. El problema es cada uno de nosotros cuando no lo concibimos y lo entendemos. Muchos dicen, no, pues poco a poco ahí se me va a ir quitando, voy a ir dejando tales o cuales malos hábitos. No, desarráigalos. ¿Sí? Así como Jesús cuando fue a la cruz lo dio todo.
Así tiene que haber ese tipo de mentalidad en cada uno de nosotros. Dejar el mundo, quitarte ese viejo ropaje para empezarte a poner el nuevo, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Dice el 16, así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conoce el mundo? No, pues mi Dios es tu Dios. Pero ¿cómo viven? En el engaño, en la mentira. Dice Pablo, no, ya no es así. Nosotros lo conocemos verdaderamente a través de su palabra, ¿sí? Porque Él es la verdad. Y si Él es la verdad, yo tengo que practicar la verdad. Si yo digo ser su hijo, yo tengo que vivir y ser imitador de Jesús. En todo. No solamente en la verdad. Ser obediente, ser manso y humilde, ser fiel. Y ese es el reflejo que debe demostrar cada uno de nosotros. No porque está en una iglesia y dice, soy cristiano. O sea, ¿qué te garantiza? Que verdaderamente eres una nueva criatura. Porque estás sentado, eso no te va a garantizar nada. Nuestro Señor es el que pesa los corazones de los hijos de los hombres. Y Él sabe qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él no nos va a engañar. El que nos engaña y el que nos manipula es Satanás. Y nos hace creer que por estar dentro de una iglesia todo está bien. Cuando realmente es un engaño y una mentira de Satanás. Que hoy en día se ha infiltrado en millones de millones en todo el mundo. Y eso es a causa de no tener una relación y una comunión con nuestro Señor. Porque ese es el compromiso. No es aquí en la iglesia. El verdadero compromiso que tenemos es en nuestro cuarto secreto de mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Aquí es venirle a darle gracias de todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, con nuestros esposos, con todo lo. ¿Sí? Venir con un corazón agradecido. ¿Sí? Venirnos a postrarnos ante sus atrios y declarar lo que por Él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros lo conocemos, ya no es de más o menos, no, porque su palabra es Él mismo. No podemos decir, no, pues más o menos conozco a Jesús. No, no conoces a tu papá, no conoces sus gustos, no conoces su carácter. Pues de igual manera tenemos que conocer a nuestro Padre. Si decimos que Él es nuestro pastor, necesitamos conocer a nuestro pastor. ¿Cómo es tu pastor? Y no te hablo del que te está hablando, predicando. Te estoy hablando del pastor de pastores. Que tus ojos no estén puestos en una persona. Que tus ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Que su nombre es Jesús de Nazaret. Porque en la medida que tú tengas tu vista y tu corazón puestos arriba, menos vas a tropezar aquí abajo. Pero si tú estás siguiendo a una persona aquí abajo, date cuenta que te va a arrastrar. Y vas a ser muy susceptible a que te desanimen, ¿sí? Que te saquen del plan y del propósito por el cual Dios un día te llamó. Y eso es una gran tragedia hoy en día en la iglesia cristiana. Dice el 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, no dice que todos, dice sí, ¿sí? Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Sí? No dice que va a llegar, llegó. ¿Sí? Y tenemos que reflejarlo, ¿cómo? Con nuestro testimonio. No nada más de palabras. Soy cristiano. No, con un testimonio. Porque nuestro Señor conoce de qué estamos hechos. Si somos nacidos del Espíritu, o todavía esta carne nos está arrastrando a la inmundicia, al libertinaje y al pecado. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual hoy en día hay multitudes que están dentro de la iglesia y están enfermos.
Hay multitudes que están dentro de la iglesia y les falta su economía, les falta su bendición. Y no se dan cuenta que es por las malas decisiones que nosotros estamos tomando. Cuando Jesús te toma en tus manos, nada es igual. Él te hace una nueva creación, una nueva persona, con una nueva mentalidad, con un nuevo propósito, ¿sí? Con visión, con revelación, para hacer su voluntad y caminar en su verdad. Ese es el verdadero plan de nuestro Señor, que la iglesia viva en santidad, porque sin santidad nadie va a ver a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros no tomamos el compromiso desde el principio, después va a ser más difícil que puedas direccionar tu vida. Si no te enseñan correctamente la doctrina del Evangelio del Reino, te van a ir sacando del plan y del propósito de Dios. Y no vas a estar siguiendo a Jesús, vas a estar siguiendo a un hombre. Aquí no se trata de que me siga a mí, ¿no? Que siga a Jesús, que es su palabra y su verdad. ¿Sí? El plan y el propósito por el cual estoy aquí es para predicar y enseñar su palabra. ¿Sí? Para que su nombre sea exaltado y sea glorificado sobre todas las cosas. ¿Sí? Porque hemos sido llamados a servirle para que su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Nueva criatura somos. No que va a ser. No. Tiene que haber un tiempo, un corto lapso en el cual tú tienes que tomar la decisión. No puedes estar 10, 15 años o 20 años en la iglesia cuando todavía estás arrastrando, estás cargando lo de tu pasado, mi amado. Eso no es. Dice que te despojes de ese viejo hombre, renuncia a eso, a ese pecado, el cual todavía te tiene atado, esclavizado dentro de la iglesia. Dijera que son como que están en el mundo, pues yo lo creo. Pero dentro de la iglesia no debe de ser así. Y examine nada más a los que están dentro y se va a dar cuenta de que lo que le estoy hablando no es una mentira, es una verdad. Dios me llamó y me escogió para predicar su verdad. Yo no vivo de predicar, yo vivo por su voluntad y vivo por trabajar. ¿Sí? Así de que cada quien tenemos que tomar decisiones, y la decisión que hoy tomemos, esa va a ser el resultado de nuestro presente y de nuestro futuro y de nuestro final. Aquí se trata de decisiones, y cuando Jesús te toma en sus manos, Él te forma el carácter, porque aquí tenemos que tomar decisiones paulatinamente, cada semana, cada mes, pero tenemos que tomar decisiones. ¿Sí? Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir avanzando. No podemos estar estancados, ni debemos de estar estancados, porque si está estancado es porque Satanás te tiene paralizado. ¿Sí? Tenemos que ir aprendiendo de nuestro Señor, y eso es lo formidable y glorioso que nos enseña nuestro Padre Celestial. Así de que hay que ponernos todos, ¿sí? Hay que meternos al fuego, ¿sí? Porque el fuego purifica el oro, y eso es lo que va a hacer en cada uno de nosotros. Tomar el compromiso total, al 100%, ¿sí? Si así como tomas el compromiso de ir a trabajar, es doblemente con nuestro Señor, es todo con nuestro Señor. ¿Sí? Así de que, pues es de decisiones, mis amados, pero tenemos que reflejar que somos nuevos, de un antes y un después. ¿Sí? ¿Cuántos años tenemos en el Evangelio? ¿Cuántos años tenemos de cristianos? Y todavía estamos arrastrando nuestro pasado, hoy en nuestro presente. Así nuestro Señor no va a venir, Él no viene por una iglesia manchada, Él no va a venir por una iglesia con arrugas, Él va a venir por una iglesia que esté vestida con lino fino, blanco, resplandeciente, que son los hechos y testimonios de cada uno de nosotros que somos los santos, que somos su iglesia. Por esa iglesia va a venir nuestro Señor. Que no lo engañen, porque hoy en día se han levantado tantas personas, ¿sí?,
que hoy en día están engañando y sacando del plan y del propósito a mucha iglesia, mucha iglesia, mucha iglesia. Hay mucha ideología del ser humano, mucha sabiduría humana que no es la que desciende de lo alto, es la animal, la carnal y la diabólica. ¿Sí? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Y cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestra vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos de examinar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y para quién lo hacemos. ¿Ya los tienen? Dice así la palabra de nuestro Señor. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Sí está escuchando? Que la mente está ligada a su corazón. Si su mente está en la carne, en eso está puesto todo su ser. Pero su mente está puesta en el Espíritu, su mente está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cada uno debemos de examinarnos si es nuestra carne la que nos está desviando y nos está sacando al libertinaje, a la inmundicia, al pecado, está le dando gusto a esta carne, que al baile, que a las fiestas. Eso no es de Dios, mis amados. Dése cuenta aquí la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Por eso venimos a aprender de nuestro Señor. ¿Sí? Porque Él nos va a corregir, Él nos va a enseñar, Él nos va a preparar. Él nos viene que estemos perdiendo el tiempo aquí. Hay que aprovechar los tiempos, dice su palabra. El apóstol Pablo decía, aprovecha los días, aprovecha cada momento porque los días son malos. ¿Quién sabe el día de mañana cómo venga? Pero si estamos con Él, ¿qué nos puede hacer el día de mañana? Porque mayor es nuestro Dios que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Hay de aquel que esté fuera, que aún estando dentro de una iglesia, está caminando en la carne. Y esa es la causa y las consecuencias, por la cual millones en este tipo de virus que hoy se desató, se han ido. Esa es la causa. ¿Sí? Porque nuestro Señor no se los llevó. Satanás. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Cuando estamos pecando, después del día de mañana no estemos quejándonos. ¿Sí? Tenemos que examinar nuestra vida día a día. ¿Sí? Dice el versículo 6, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Si usted tiene una relación y una comunión con nuestro Señor, ¿qué es lo que va a venir a su vida? Una vida. ¿Qué vino a Jesucristo? ¿Qué nos enseña Jesús? Que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, mis amados. Entonces, ¿quién es el culpable y responsable? Nosotros somos los culpables y los responsables de que Satanás nos mate, nos lleve, nos enferme. Nuestro Señor no es mentiroso. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesucristo nuestro Señor. Así que tenemos que tomar conciencia y examinar cada una de las cosas que estamos haciendo cada día. Es fundamental. ¿Sí? No nada más ya vino a la iglesia y en la casa hago lo que quiero y digo lo que quiero y hablo lo que quiero. No, mi amado. Que lo que hoy en día está haciendo ahorita aquí, lo haga en su casa, lo haga en su trabajo, lo haga en la calle. Que sea un verdadero testimonio de Jesús. Que Jesús sea quien lo esté guiando y que vean a Jesús en su persona. Eso es lo fundamental que debe de haber en cada uno de nosotros como su iglesia y como cristianos. Él es el que nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso hay mucha gente que está toda estresada y quiere cambiar la circunstancia. No hay nadie que la cambie. El único que la va a cambiar se llama Jesús. Y en la medida que tú le des la autoridad y tú tomes el compromiso, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Él está probando cada una de nuestras vidas, si realmente estamos haciendo lo que Él está agradando, o si nada más estamos perdiendo el tiempo. Él ya lo sabe. Por eso les digo, hay que examinar nuestras vidas. ¿Sí?
Dice el versículo 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Si usted está pecando y usted está dándole al libertinaje, a la inmundicia, aquí está la palabra. Usted se constituye un enemigo de Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Porque usted no está cumpliendo el compromiso que un día usted adquirió con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no le ha sido fiel. ¿Sí? Por lo tanto, usted es una persona que es enemiga de nuestro Señor. Si está haciendo las cosas indebidas, si está caminando en el libertinaje, en la inmundicia, ¿sí? Cada quien tiene que examinar su vida. Yo no puedo decir, tú eres, tú. No, cada quien. Nuestro Señor nos enseña y Él nos dio libre albedrío. Y nosotros tomamos decisiones para decir, sí Señor, perdóname porque estoy así. Y si tú crees que estás bien, eres tú. ¿Sí? O sea, el plan y el propósito es de enseñar para que cada quien tome su decisión. ¿Queremos su bendición? Pues hay que dejar todo. ¿Queremos estar sanos? ¿Queremos estar saludables con su bendición? Hay que hacer lo que le agrada a Él. Y Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar en medio de esta circunstancia tan difícil. Y tenemos que ser realistas. Siempre ha habido este tipo de virus. ¿Sí? No es nuevo esto. Y el día de mañana vendrán cosas peores. Pero si nos agarramos de su mano, y si Él nos tiene en sus manos, nada ni nadie nos puede tocar. Hay de aquel que se haga decir cristiano y que esté jugándole a la iglesita y que esté caminando en el libertinaje y en la inmundicia. Esa es la causa y la consecuencia por cual Satanás se lo está llevando. Tenemos un plan y un propósito que cumplir en las manos de nuestro Señor. No es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque si eres esclavo de Satanás, no te va a dejar a que haga lo bueno. No eres capaz de hacer lo bueno porque le sirves a uno o le sirves al otro. En tus fuerzas no lo vas a lograr. Lo que tienes que es arrepentirte de todos tus pecados y empezar a renunciar de todo lo malo y acercarte a Jesús. Buscarlo, porque el que lo busca lo encuentra. ¿Sí? Y de esa manera nuestro Señor va a empezar a obrar y a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y dice el 8, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Son enemigos y no lo van a agradar. Y todo lo que están haciendo son ritos que para nada sirven. ¿Sí? Aún dentro de la iglesia. Escúchenlo bien. ¿Sí? Tenemos que aprender de su palabra. ¿Sí? Por eso nuestro Señor no se equivocó en nada. Dijo que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ocúpate de que seas de los escogidos. Y el ocuparnos es en tener una relación o establecer una relación, formar un hábito diario con su palabra. ¿Sí? Porque Él tiene cada día cosas nuevas que enseñarnos. ¿Sí? A todos, cuando estamos en sus manos, Él es el que nos da el crecimiento, Él es el que nos da el discernimiento. Por eso hoy en día no hay iglesia madura espiritualmente. Cuando le afronta uno con la verdad, le duele porque es la carne. ¿Sí? Siempre la carne se va a oponer al espíritu, mi amado. Y por eso está la iglesia como está. Pero hay de aquellos que se queden dormidos entre los muertos. ¿Sí? Jesús ni se quedó muerto ni está dormido. ¿Sí? Él vuela sobre las alas del viento. Yo tengo que caminar, yo tengo que avanzar, así como Él me lo enseña en su palabra. Y cada quien tiene que tomar la decisión. Por eso les hablo que tenemos que tomar decisiones de continuo, pero decisiones acorde a lo que nos está enseñando. No pueden agradar a Dios. Y ese tipo de personas no son nuevas criaturas, no son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque son barro, pero no las tiene el alfarero en sus manos. Porque si el alfarero los tuviera en sus manos, ese barro ya fuera diseñado, transformado y renovado.
Aprenda de la palabra, mi amado. ¿Sí? Y eso es lo glorioso y maravilloso que nuestro Señor nos enseña, para que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Y no estar perdiendo el tiempo. Hola, hermano, y hacer fiestas y hacer más. ¿Eso para qué sirve? Ya hasta lo hacen como lo del mundo. No, dice su palabra que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Porque Él nos escogió y Él nos eligió y nos consagró para el servicio de su obra. Somos la novia de Jesús. Tenemos el compromiso con nuestro novio. ¿Sí? No andarle coqueteando al pecado. Y si no le han hablado y enseñado, aquí es lo que hablamos y predicamos. Vayamos a Efesios capítulo 4. Tenemos que reflejarlo en nuestro testimonio, no nada más con palabras. Las palabras se las lleva el viento. El testimonio arrastra. ¿Ya lo tienen? Escuchen bien lo que dice nuestro Señor. ¿Sí? Por eso Pablo les digo, cuando Dios le reveló todo esto que escribió a través de las cartas, viene un cambio. Y tiene que haber un cambio en la iglesia. Tiene que haber una renovación, una transformación de la persona. Dice su palabra: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, o pensamientos confundidos, o una mente desordenada, o una mente depravada. No, mi amado. ¿Sí? Les insisto en el Señor que deben de tener una mente ordenada, que deben de vivir acuerdo al plan y al propósito por el cual nuestro Señor nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesús. No te llamó para que sigas viviendo como el mundo vive. ¿Qué caso tiene? ¿Cuál es la diferencia? Y ese es el gran problema hoy en día. El problema no es Jesús. El problema somos cada uno de nosotros que no hemos entendido su palabra. ¿Sí? Él nos está hablando y enseñando. Y nosotros vamos a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Porque Él nos dio libre albedrío. Él no te va a obligar a nada. Pero ten en cuenta que si el día de mañana vienen tiempos difíciles, no te estés quejando. ¿Sí? Tenemos que darnos cuenta que nosotros somos los culpables y responsables de nuestras propias decisiones. No decirle, Señor, no, tú eres tú, soy yo, es quien haya sido o quien haya tomado la decisión equivocada. Por lo tanto, por eso tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor. ¿Sí? Y Él nos enseña a través de su palabra todo. El que confiesa sus pecados y se aparta de Él, dice, alcanzará misericordia, mas quien los encubre no prosperará. Y una persona que no confiesa sus pecados va como el cangrejo, va para atrás, hasta que está todo corrompido de pecados. Satanás viene y lo mete al hoyo. ¿Sí? Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, pero a la vez apartarnos de todo. ¿Sí? No puedes decir, Señor, perdón, y seguir lo mismo. No, mis amados, eso no está así. ¿Sí? Por eso el apóstol Santiago le decía, no, mis amados, no se engañen. No permitan que Satanás los tenga todos ahí dormidos. Porque una fuente de agua no puede dar de dos aguas. Da dulce o da salada. ¿Sí? Pues de igual manera nosotros también. Somos luz y siempre luz. Simple y sencillamente así, mis amados. No espere que ahorita aventó una de cal y el día de mañana aventó una de arena. No es así. El evangelio del reino no consiste en palabras, sino en poder. Y el poder es a través de su Santo Espíritu, porque cuando su Santo Espíritu toma el control de nuestra vida, Él nos gobierna, Él nos guía y Él nos dirige. ¿Sí? Es más, Él nos muestra lo por venir. ¿Sí? No solamente el presente, Él nos alerta del peligro que puede acontecer donde... O sea, si yo quiero ir a tal lugar, el Espíritu Santo me va a alertar y me va a desanimar a que no vaya. Porque Él es el que me va a cuidar y me va a proteger. No es mi carne, mis amados. Es el Espíritu Santo. Pero tenemos que tener una relación y una comunión. ¿Sí? Tenemos que tener una sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. No nada más, yo voy.
Como necio terco, y después te pasó lo que te pasó. Ahí estás quejándote. No, mis amados, hay que aprender de la palabra. Fíjense la causa por la cual esas personas que viven en el mundo, dice el 18, dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. ¿Sí? Dice, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Sí? Cuando tú tienes una mente llena de tinieblas, ¿cómo está tu corazón? Está entenebrecido, está duro. ¿Sí? Por eso les digo que la mente y el corazón están ligados y son uno. Tienen que aprender de las Escrituras por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Sí? Si nosotros no ponemos atención a lo que Él nos está enseñando, el día de mañana cada quien va a pagar sus consecuencias. ¿Queremos su bendición? Hay que sumergirnos y estar en sumisión, sujetados a Él. ¿Sí? Lo que Él nos enseña hay que estarlo hablando, hay que estarlo predicando y hay que estarlo viviendo. Porque de esa manera Él es el que nos va a ir dando el crecimiento a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. Por eso hoy en día dicen, no hay iglesia perfecta, pues ahí quédate entonces. Porque no hay, pues quédate, no hay iglesia. Pero sí tenemos un Padre que es perfecto. Y para imitar lo que tengo que hacer. Dice que tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Cómo lo voy a imitar? Si yo no me esfuerzo en hacer la voluntad de Dios, nunca va a acontecer. En la medida que el carácter que Él me ha dado y el esfuerzo que yo ponga, Él me va a dar las fuerzas para seguir adelante, para seguir avanzando, seguir creciendo y aprendiendo. Tenemos que crecer. De la vida que proviene de Dios. ¿Sí? Hay esas personas que hacen lo que quieren. Dios se las dio, pero no lo toman en cuenta. ¿Sí? Son personas malagradecidas. ¿Sí? Hay que darle gracias a Dios porque Dios nos permitió ver un nuevo día. Dios nos dio el alimento, nos dio el sustento, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo. Tenemos que tener un corazón agradecido, porque un corazón agradecido es un corazón arrepentido. Una persona que no es agradecida, o sea, no tiene corazón de carne, tiene un corazón de piedra. Dice el 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y le está hablando a la iglesia de Éfeso y nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿De qué tipo de cristianos somos? Inmoralidad, ¿sí? Faltos de prudencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están dormidos entre los muertos. Y nada más, hoy en día es una religión más que se ha metido en la iglesia, aquí en el mundo entero. Ya nomás muchos dicen, no, pues soy cristiano y voy a tal lugar. Pues muéstrame tu testimonio. ¿Conoces a tu padre? ¿Cómo es tu padre? Él es manso, Él es humilde, Él es fiel. ¿Sí? Él es sobre todas las cosas obediente. ¿Tienes esas cualidades? ¿Tienes fe? ¿Qué tienes de Jesús? ¿Qué dices? ¿Que Él es tu pastor? Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros. ¿Sí? Y para comprometerlo a Él, tenemos que hacer su voluntad. Cuando nosotros hacemos su voluntad, tenemos el derecho legal de decirle, tú eres mi pastor y dice tu palabra que nada me faltará. Así que necesito que bendigas mi fuente de trabajo, que me des un trabajo, que me des uno, no sé qué haya en tu vida. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero Dios sí la sabe y tú la sabes. ¿Sí? Así que tenemos que abrir nuestro corazón.
Y eso hoy, esto que está hablando aquí, lo que le estaba hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, es lo mismo que hoy en día está aconteciendo en la iglesia. ¿Y ya cuántos siglos han pasado, mi amado? ¿De qué sirve tantos años, siglos, hablando y predicando si no hay crecimiento? Porque viene Satanás y se lo roba. Porque cuando la semilla cae en el corazón, produce fruto y da al 30, 60 y hasta el 100 por uno. Y de eso debemos de ser nosotros como cristianos, producir hijos para el reino de Dios, arrebatar almas a Satanás, hablándoles de la verdad, no con engaños, no con argumentos, no con mentiras. Y lo que dice el 20, escuchen bien lo que dice el 20. Dice el apóstol Pablo, ¿no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Hay enseñanzas, hermanos. No porque digan, Cristo vive y ya todo está bien. No, mis hermanos. La enseñanza de Jesucristo es la que cambia, la que renueva, la que transforma y la que capacita para enviarte. No porque una persona te esté hablando de Jesús ya quiere decir que todo está bien. No, mi amado. Escudriña las Escrituras. Y eso fue lo que estaba diciendo Pablo. Yo no les enseñé eso que ustedes están haciendo. Yo les enseñé que tengan temor de Dios, ¿sí? Que Él es el Cristo, que Él es el Salvador, ¿sí? Que en Él hay vida y vida en abundancia. No lo que ustedes están pensando. Y les dio una enseñanza con un plan y un propósito, porque cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión. Dice el 21, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, ¿de quién le estaba predicando Pablo? ¿De Él o de Jesucristo? De Jesucristo. ¿Y dónde está la verdad? En Jesús. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y cuando hacemos las cosas correctas, tenemos la seguridad y la certeza que Dios nos va a dar los días, los meses, los años que Él tiene preparados y predestinados para vivirlos aquí en este mundo. Y aunque ande Satanás como león rugiente, no llegará y no llegará, porque tenemos un plan y un propósito que cumplir las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El versículo 22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, cuando estabas en el mundo, es lo que le está diciendo Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. No dice que te la quitó, no, se te enseñó. Y se te está hablando y se te está enseñando que debes renunciar a todo lo malo. Jesús no te lo va a quitar, mi amado. Él te enseña y tú decides, ¿sí? Cuando andamos en el mundo parecemos dálmatas, manchados con arrugas y con qué tantas cosas, ¿no? Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y tomamos el compromiso tal y como lo debemos de hacer, Él empieza a renovarnos, Él empieza a transformarnos, Él empieza a darnos ese brillo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, esa fortaleza, ese vigor que tanta falta le hace al ser humano para ir a predicar el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. El ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Quién es el que engaña? No es Jesucristo, es Satanás. Él es el padre de la mentira. Así trae a todo el mundo engañado. Y los que no tienen una relación y una comunión también han sido y están siendo arrastrados. ¿Sí? Por eso Pablo les decía a la iglesia, hay que orar, velar sin cesar. Tenemos que formar un hábito, establecer un altar. ¿Sí? Porque si te duermes, te va a arrastrar y te va a engañar. ¿Sí? Aunque te diga mi hermano, mira Cristo es amor, sí, pero Cristo también es disciplina a quien ama.
Dice el 23, ser renovados en la actitud de su mente, o sea, una mente renovada, una mente transformada. ¿Quién es el que la renueva? Si eres nueva criatura, tienes que tener una mente renovada, una mente transformada. No que no, ya no puedo. No, mis amados, traes arrastrando todavía el costal, lo traes cargando de tus antepasados. Cuando Dios te renueva tu mente, te renueva te renueva tu corazón y te renueva todo tu ser. ¿Sí? Porque nuestro Señor es tan poderoso que no te deja nada. El que comenzó la obra, Él la termina. ¿Sí? Y la termina para que se cumpla su plan y su propósito por el cual Él te ha llamado. Ser renovados en la actitud de su mente. Cuando tú eres renovado y transformado en tu mente y tu corazón, tú tomas el compromiso al 100%. Dice el 24, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí lo está escuchando? Sí. Aquí no venimos a engañar a nadie. Aquí venimos a que abran los ojos para que vean que no todo es igual. ¿Sí? Y eso es lo glorioso y maravilloso. Nosotros tenemos el compromiso de quitarnos el ropaje viejo y a la vez ponernos el ropaje nuevo, que es a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesús pecó? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para imitarlo? Pues no vamos a pecar, mi amado. Y tenemos que esforzarnos. ¿Sí? No es fácil, ¿no? Tenemos que esforzarnos. Y el esfuerzo es el carácter que nuestro Señor nos da. Y no lo hago porque no lo hago. No lo hago porque no le agrada a mi Padre. ¿Sí? Queremos que todo sea tan fácil, ¿no, mi amado? Esta es una lucha del bien y del mal, mi amado. Pero si tú estás en el bien va a ganarle al mal. ¿Sí? Porque nuestro Señor ya lo puso a Satanás debajo de nuestros pies. Y la pregunta es, ¿si está debajo de tus pies o ya se te subió al cuello y te está matando? Esa es la pregunta, mi amado. Dice su palabra que Él lo puso debajo de nuestros pies. ¿Sí? Y si está debajo de mis pies en el nombre de Jesús, es lo que yo creo. Pero mi pregunta es, ¿también está debajo de tus pies? ¿O te tiene en el pescuezo o te tiene sujetado las manos? Examine su vida. ¿Sí? Aquí se trata de examinarla cada día. Dios nos hizo libres. ¿Sí? Y con esa seguridad tengo que decir, libre soy en el nombre de Jesús. Porque Satanás es tan astuto que aún en el alimento Él nos enferma. Tan astuto, que dice, no, pues te agarras a come. Ya cuando menos acuerdas ya estás enfermo. Ni cuenta te diste por qué. Tenemos que tener una mente al 100%, mi amado, para descubrir toda la artimaña de Satanás que se quiere infiltrar en nuestra casa. ¿Sí? Y tenemos que empezar a guerrear y a pelear la buena batalla de la fe. Empezar a declarar un vallado de ángeles, una fortaleza de ángeles en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestros hijos. Hay poder en Jesús, no en la religión. Así de que cada quien tiene que tomar sus decisiones. Tenemos que vivir en santidad, no ahorita y mañana, no. Cada día que nos da de vida nuestro Señor. Y vamos a ver la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando sus bendiciones a diestra y a siniestra en la vida de nuestra familia. Vayamos a San Juan capítulo 3, el Evangelio de San Juan. Y fíjense la enseñanza de nuestro Señor. Eso es lo que debemos de aprender de Él, porque Él es el maestro de maestros. Y la función de un maestro es enseñar a su discípulo. ¿Sí? Y esto es lo que nos enseña Él a través de sus escrituras. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Versículo 2.
Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ok. Y es ese maestro de la ley que su nombre es Nicodemo. Dice Rabí. ¿Por qué Rabí? Porque Rabí significa maestro, después ya lo dijo maestro. ¿Sí? Tenemos que ir conociendo también los significados de cada una de las cosas de lo que nos está hablando a través de su palabra. Rabí significa maestro. ¿Sí? O sea, él entendió, aunque era un religioso, un fariseo, dice, nosotros sabemos que los milagros que tú haces, o sea, si no está Dios con él, pues no se pueden realizar. ¿Sí? O sea, Dios mismo ha estado obrando y estado respaldándote porque tú eres obediente y eres hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? Entonces empieza a tener una relación y una comunión, fíjense, no una religión. Empieza a haber un intercambio de palabras y de pensamientos del ser humano con nuestro Señor. Dice, esto es lo que dice Jesús en el 3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Sí? Lo confrontó. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que confrontar a la iglesia de Cristo Jesús. No dejarla que todo está bien, mi amado. No. El día de mañana que Dios nos diga, ¿y por qué no le dijiste al hermano? ¿Por qué no le hiciste con el hermano? ¿Qué le voy a decir? Esto es lo que me enseña nuestro Señor. Y Él es mi pastor. Él es mi maestro. Por lo tanto, tengo que imitarlo a Él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Nazca de nuevo, mi amado. ¿Usted ha nacido de nuevo? Si usted nació de nuevo, va a ver el reino de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, no lo va a ver. Entiéndalo de una vez y para siempre. Aquí no se trata de estar jugando. Aquí nuestro Señor nos está enseñando y especificando claramente a través de su palabra. Tenemos que nacer completos, totales. ¿Sí? Hay muchos que eran drogaditos y ya no son drogaditos, pero fuman. Hay muchos que fueron alcohólicos y ahora son adúlteros. O sea, dices, ¿dónde está el cambio? De igual manera Satanás sigue ahí, mira, teniéndolos como esclavos. Cuando Dios te liberta, mira, queda libre de toda atadura, de todo engaño, de toda mentira, de toda hipocresía. Y así es como debemos de vivir como cristianos, no nada más aparentando que somos, cuando nuestros hechos nos reprueban. Aún aquí en el mundo, imagínate con nuestro Señor. Imagínense nada más con nuestro Señor, que el día de mañana tenemos que estar ante el tribunal de Cristo. ¿Sí? Y que Él nos va a juzgar a vivos y muertos. ¿Qué le vamos a decir? No vamos a tener excusa. Ante Él no va a haber nada de eso. ¿Somos o no somos? Dice el 4. Y esto es lo que le vuelve a contestar Nicodemo o preguntar. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Fíjese la mentalidad de esta persona. O sea, ya viejo, ya con 50, 70 o 100 kilos, volver a meterse en el... O sea, esos eran sus pensamientos, ¿sí? Porque los pensamientos no estaban alineados a los pensamientos de nuestro Señor. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, ¿sí? En Jeremías 29:11 dice, porque mis pensamientos no son pensamientos de mal, no son pensamientos de bien, para darnos el fin que vosotros esperáis. ¿Qué fin esperas tú? Yo espero un fin glorioso en nuestro Señor, caminando en su verdad y en su voluntad. ¿Cómo lo esperas? ¿Cuál es tu final? ¿Cómo lo concibes? Tenemos que concebir, tenemos que empezar a soñar, dormido y despierto, con Jesús. Sin Jesús, todo es como un castillo de arena, mi hermano. Pero con Jesús es en la roca. Y cuando estás cimentado en la roca, vengan aflicciones, vengan pruebas, tempestades, esta casa se va a permanecer. Y cada uno tiene que decidir.
Dice el 5, esto es lo que le dice Jesús. Yo te aseguro que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. ¿Que no nazca de qué? De agua y de Espíritu. ¿Qué es lo que tiene que haber en un cristiano? Bautizarse, mi amado. Habla del agua. ¿No fue Jesús bautizado en el agua, en el río Jordán? Y cuando fue bautizado, ¿qué fue lo que descendió del cielo? ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Quién fue? De igual manera, mis amados, tiene que acontecer en cada uno de nosotros. Tenemos que bautizarnos en sumersión, no por aspersión, como los padres lo hacen, echarle gotitas ahí a la persona, al niño inocente. No, puros engaños y puros demonios y mentiras de Satanás. Por eso venimos aquí a predicar y enseñar lo que Él nos ha enseñado. Y dice, no, que si quieres, yo te aseguro, dice, yo te aseguro que quien no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te asegura, mi amado. Dice que a lo mejor sí, a lo mejor no. Él nos asegura que no, y que no, y no. Y nosotros somos los que vamos a tomar la decisión. ¿Sí? El 6 dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. El 7 dice, no te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Todos tenemos que nacer de nuevo, pero no ya en la carne, sino del espíritu. No del espíritu natural del ser humano, del Espíritu Santo. Que habite, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y cuando somos el templo del Espíritu Santo, Él es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Sí? Y por eso nos enseña su palabra en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Los que somos una nueva creación, no dice que están siendo engendrados, no, somos hechos y derechos hijos de Dios. Dice el versículo 8, el viento sopla por donde quiere y los oyen silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Eso es fe. ¿Tú sabes para dónde va el aire? No lo conoces, ¿verdad? Tú ves que se mueve, pero no sabes si va para el norte, el sur, si está dando vueltas, no sabes. Pero lo que sí tenemos que saber, y eso es fe, cuando tenemos una relación y una comunión, que tenemos su Santo Espíritu. Si nosotros no tenemos una relación y una comunión, vamos a dudar, mis amados. ¿Tendrá el Espíritu Santo en mi vida, en mi cuerpo? Por eso aquí nos está hablando en el versículo 8 esto. El viento sopla, dice, el viento sopla por donde quiere, no por donde tú quieres. Y lo que oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. No te está hablando del Espíritu de tu persona, te está hablando del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Y nuestro Rey es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos, y en Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. ¿Sí? Tenemos que estar bien cimentados. ¿Sí? Y tener la certeza y la seguridad a quién estamos siguiendo. ¿Sí? Así de que el que no nazca del agua y del Espíritu, te aseguro, dice Jesús, no va a entrar al reino de los cielos. No dice que a lo mejor sí, no, mi amado. Él nos dice sí o nos dice no. Y aquí nos está hablando que el que no nazca de agua y del Espíritu, no entrará al reino de los cielos. Y con esto vamos a ir terminando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Y aquí nos da una gran lección nuestro Señor. Hechos capítulo 5, versículo 29.
de los que son nuevas criaturas. Estos grandes hombres que entendieron y comprendieron el plan y el propósito de Dios. Aquí nos enseña la palabra que estos renunciaron a todo lo malo. ¿Sí? Y aunque fueron perseguidos, ¿sí? Ellos tomaron la decisión de hacer la voluntad de nuestro Señor. Estos sí nacieron no solo de agua, sino de espíritu. ¿Sí? Y sufrieron y pagaron el precio por predicar el evangelio del reino. ¿Nosotros qué estamos pagando? No pagamos nada. Ellos fueron perseguidos. A nosotros no nos persiguen, gracias a Dios. Tenemos la libertad de predicar, de hablar, de enseñar, y no hay nadie que nos diga nada. Y no lo hacemos. Imagínate cuando tuvieron una represión así como la tuvieron ellos, que los seguían donde quiera que andaban, menos lo harían, amados. Tenemos que darlo todo. Y en la medida que lo des todo, Él te lo va a devolver todo. El Rey de Reyes no se queda con nada. Y esto es lo que dice su palabra, lo que le dicen los apóstoles a los religiosos, fariseos, saduceos, ancianos y herodianos. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque aquellos hombres los incitaban, y ya no prediquen el nombre de Jesús, ya no enseñen el nombre de Jesús. No, hombre, cálmate. Digan lo que digan, yo voy a predicar el evangelio de Jesucristo nuestro Señor, porque nosotros vimos los milagros, los prodigios, y estamos viendo la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Qué has visto de Dios en tu vida? ¿A quién le estás obedeciendo? Cuando tú eres una nueva criatura, todo lo desechas, todo lo malo de Satanás. Y todos estos religiosos no tenían a Jesús y hablaban de Dios. Y es lo mismo que hoy en día está aconteciendo en la iglesia. ¿Sí? Siempre estaban confrontando a Jesús. Siempre estaban confrontando a Jesús. Y se fue Jesús y después a los discípulos. Pero siempre, mis amados. Y tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos y abra nuestro corazón para poder discernir lo que hoy en día están haciendo tanta gente. Y si nosotros no estamos en el lugar correcto, vamos a ser arrastrados, ¿sí?, a su ideología. Dice el 30, y esto es lo que siguen diciendo los apóstoles, dice, y en la cabeza era Pedro, o sea, Pedro era ahora sí que el que iba delante de cada uno de ellos. Dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Fíjate, lo estaba exhortando, diciendo, no, ustedes, los que se dicen ser de Jesucristo, los que se dicen ser hijos de Dios, ustedes mismos lo mataron y permitieron que lo colgaran en un madero, y ahora se dicen que ustedes son santos. ¿De dónde? Muéstramelo con tu testimonio, no nada más de palabras. Y tenemos que afrontarlos, porque la verdad es la que les duele a la carne, ¿sí? No es la mentira, no, la mentira hace que tengan más gozo y más alegría. Y más libertinaje y rienda suelta le dan a la carne. No, mis amados, cuando le está uno hablando con la verdad, no hay, si no es uno es otro, pero siempre va ahora sí que va a relinchar, como los animales, en vez de reconocer que lo que está haciendo está mal. Eso es de sabios, reconocer que estamos equivocados y Dios nos vuelve a dar una oportunidad más. Eso es lo glorioso de nuestro Dios, no para seguir igual, no, para crecer y aprender de nuestra mala decisión. El 31 dice, por su poder, está hablando del Padre, dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo levantó de entre los muertos con un propósito. ¿Para qué?
para que diera ¿qué? Arrepentimiento. Porque el que no se arrepiente, no, Dios no lo va a perdonar. Tenemos que arrepentirnos para que Dios nos perdone. Y si nos perdona es porque nos va a salvar y nos va a rescatar del lago, ahora sí que del lago de fuego. Porque si estamos pecando, ahí vamos a llegar. Y así era como estaba caminando el pueblo de Israel, y por eso lo estaba afrontando los apóstoles. Nosotros no vamos a obedecerlo a ustedes, vamos a obedecer a quien conocimos y de quien aprendimos, porque ellos fueron enseñados por Jesucristo nuestro Señor. Y el Padre de la Gloria lo levantó y lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y lo que dice es el 32, no es para todos, mis amados. Dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Si usted no le obedece, no crea, mi amado, no. La Escritura es muy clara. ¿Sí? Y los que le obedecen son los que son nuevas criaturas, hechos y derechos. Y los que siguen todavía caminando, pues es mejor que tomen sus decisiones. ¿Sí? El Espíritu Santo no está para todos, está para los hambrientos, para los sedientos, para los que arrebatan las bendiciones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo entendí lo que Él me estaba enseñando y empecé a practicar cada una de las cosas, mi vida cambió al 100%. Física, espiritual, en todo. ¿Sí? Y aquí estamos para hacer su voluntad y caminar en su verdad. ¿Sí está entendiendo la Escritura? Que nuestro Señor le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. No lo tienen todos. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice su palabra. Si queremos que el Espíritu Santo nos guíe, Él nos va a guiar siempre por senda de justicia, por amor de su nombre. Él no nos va a llevar al libertinaje, no nos va a llevar a la inmundicia. No se engañe, mi amado. Es su carne. ¿Sí? El Espíritu Santo nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a enseñar y nos va a revelar nuestro futuro y nuestro final. ¿Cómo quieres terminar tu final aquí en este mundo? Pídele dirección, pídele revelación, porque al que pide se le da, al que toca se le abre. Tenemos necesidades como seres humanos y Él es la solución a cada una de nuestras necesidades. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús.